Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. En su lugar y abra su Biblia un momento en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. ¿Lo tienen? Si alguien por alguna razón no trajo su Biblia, puede ver en pantalla el texto bíblico y dice: al atardecer le llevaron a Jesús muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. Bien, quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado La fidelidad del Señor versus el espíritu de fornicaciones. El Señor Jesús versus el espíritu de fornicaciones. En las últimas semanas, el Espíritu del Señor nos ha dirigido como iglesia y me ha ayudado a mí como pastor a compartir con ustedes una serie de mensajes en las que hemos observado la autoridad del Señor Jesús para expulsar demonios. Autoridad que hoy está en los pastores y en la iglesia verdadera. Y esa autoridad está hoy en los pastores y en la iglesia verdadera por la presencia del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y les empezaba diciendo que todo ser humano ha recibido de Dios tres componentes para su ser. El apóstol Pablo menciona que somos espíritu, a quien Dios le dio voluntad, que es el alma, y además a quien Dios puso en un cuerpo. Así que él dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, además del espíritu de vida, todos los seres humanos han recibido otro espíritu. Cuando alguien vive en el pecado, el apóstol Pablo menciona que esas personas han recibido el espíritu del mundo. Quiero que sepa esto: toda persona no cristiana, y cuando hablo de no cristiano no estoy hablando que haga parte de una congregación, estoy diciendo de cristiano aquel que ha aceptado realmente a Jesucristo como Señor y vive por Él. Porque debo hacer un paréntesis acá. Hay mucho cristiano que no es más que gente infiltrada al interior de la iglesia. Entonces cierro el paréntesis para decir, toda persona no creyente está dominada por un espíritu demoníaco, que como ya vimos se llama el espíritu del mundo. Pero es posible que también mucho cristiano que sí desea seguir al Señor, que sí está viviendo en la fe, también esté siendo atacado por algún espíritu demoníaco. Y decíamos que hay tres formas básicas en las que operan los demonios. En primer lugar, por medio de la opresión. La opresión ocurre fuera de mí. La opresión es como si alguien estuviera pulsando un botón desde afuera, es como si alguien estuviera maltratando desde afuera, como si alguien quisiera llevarme a un punto de desesperación y tiene un objetivo esa opresión: hacer que yo niegue la fe en Cristo Jesús. Esa es la opresión.
Recuerda que le conté en el primer sermón cómo teníamos un vecino que todas las noches llegaba a martillar y a hacer arreglos. Eso estaba fuera de nuestra casa, pero esa opresión que estaba fuera de nuestra casa trataba de penetrar con su incomodidad, permitiéndonos no tener paz al interior del hogar. ¿Qué hizo mi padre? Un día fue, habló con el vecino, lo puso en su sitio y entonces esa opresión terminó. Todos tenemos de alguna u otra forma opresión y quiero que sepa eso, todo cristiano, todo creyente, la iglesia verdadera del Señor constantemente está bajo opresión, bajo opresión. El sistema del mundo mismo es opresión, el sistema jurídico y político de los gobiernos es opresión. Pero también hay una opresión que puede venir cuando su entorno se convierte en su más grande motivo de desesperanza y desesperación. Su jefe, inclusive su esposo o su esposa, la terquedad de un miembro de la familia, un pariente drogadicto o un padre violento o una madre que se alicora. Todo eso hace que ese entorno se convierta en opresión para uno. La crisis económica es una manera de opresión y todo esto es una obra demoníaca. La segunda cosa que dijimos, cómo operan los demonios, es por medio de la obsesión. Y es cuando nosotros, como seres humanos, abrimos la mente para que un pensamiento se convierta en una constante en nosotros. A mí me preocupa mucho cuando la gente se vuelve obsesiva con su equipo de fútbol, o cuando se vuelve obsesiva con un tema político, o cuando se vuelve obsesiva con el dinero. Mire que hay gente que tiene mucho dinero, pero tienen una obsesión, tener más. La Biblia dice que el que tiene dinero, de dinero no se sacia. Siempre quieren tener más, nunca están contentos con lo que tienen. Esa es una obsesión. Obsesión que inclusive hace que algunas personas tengan adicciones. Y esas adicciones, por ejemplo, por el sexo, la pornografía, los alucinógenos o el alcohol, tocan la mente de una persona y ahora la mente de esa persona está dominada por un demonio. Observe esto. En la opresión los demonios están afuera de mí. En la obsesión ellos ya han conquistado mi mente. Pero además hay otro modelo que es la posesión. Y esa posesión demoníaca hace que el individuo no solamente tenga un pensamiento que constantemente repite, sino que ahora tenga unas acciones. Y esas acciones hacen que el individuo ya no pueda tener control de su conducta. Normalmente las personas endemoniadas nosotros las consideramos que son las que se tiran al piso, se retuercen, voltean los ojos. Y esa es una forma. Pero también hay otras personas que están endemoniadas y que están poseídas de un demonio porque tienen prácticas de brujería, hechicería, celos compulsivos y una serie de cosas que ya mencioné en sermones pasados. Pero además dije que los demonios se manifiestan a través de seres humanos y les dije que en la Biblia se nos mencionan por lo menos 12 espíritus con nombre propio. En el sermón anterior mencioné 11 de esos espíritus. Y hablamos entonces del espíritu maligno. Este espíritu maligno es el espíritu que quiere llevar a la gente a la muerte. Es un espíritu tan malo, que el Señor Jesús lo reconoce así, como espíritu maligno. Este espíritu maligno puede enfermar a la gente. Hay enfermedades que son producto de demonios, y esos demonios son los espíritus malignos. Esos espíritus malignos hacen que la gente, por ejemplo, tenga enfermedades que no tienen cura o que no pueden ser tratables. También enfermedades que pueden ser tratadas, pero que normalmente el medicamento no les sirve y detrás de eso hay una fuerza de oscuridad. También mencionamos el espíritu de desconcierto o anarquía. Ustedes lo ven muy constantemente hoy, una rebeldía permanente en los hogares, esposas no sujetas a sus esposos, hijos rebeldes, la gente misma en el mundo. Observe cómo está la gente en el mundo. La gente está yendo a marchar por todo, a protestar por todo, a inquietarse por todo. La Biblia menciona que ese es el espíritu de desconcierto o anarquía. Anarquía significa que cada uno quiere hacer lo que le parece mejor, lo que le da la gana, como decimos en paisa. También está el espíritu de sueño, ese que se apropia de la mente de las personas y se posesiona para que, por ejemplo, en una celebración de culto no puedan concentrarse. El sueño los atrapa.
Pero también este espíritu de sueño hace que la gente, aunque vea situaciones en su propia vida en la que Dios está demandando una acción de pureza y de santidad, ellos no lo puedan interpretar. Está el espíritu de desaliento o de desánimo. Aquí en este espíritu de desaliento, de desánimo, también mencionábamos lo que la Biblia dice acerca del doble ánimo, gente que hoy quiere una cosa, mañana quiere otra. También mencionamos el espíritu de adivinación. Este espíritu penetra el mundo oculto por medio de ocultismo, hechicería, brujería, nigromancia y todas estas cosas que se ha inventado el hombre para poder tener acceso a la dimensión donde están los espíritus y tratar de conocer el futuro. Está el espíritu de timidez, de miedo o de temor, es el mismo. Algunas personas no son capaces de hablar en público, algunas personas desde pequeños le dicen a sus padres, por favor, ve tú a la tienda porque yo no soy capaz de pedirle al Señor de la tienda que me dé algo. Este espíritu de temor o de miedo, de timidez, hace que la gente sea incapaz de hacer una exposición cuando está en el colegio o en la universidad, e inclusive tienen la tendencia a ser absolutamente callados, ensimismados, apocados. Está el espíritu ofuscado. Este es un espíritu que viene cada cierto tiempo para hacer que la gente entre en ira. Ese espíritu ofuscado se manifiesta mucho cuando nos sentimos atacados por otros y cuando queremos reaccionar y responder con violencia sobre esas personas. Está el espíritu del engaño. Y este espíritu de engaño tiene un fin, dijimos, y es hacer que la iglesia del Señor, los elegidos del Señor, si es posible, también se vayan detrás de falsos cristos y de falsos maestros. Está el espíritu mentiroso, y este espíritu está en todo aquel que habla mentira, en todo aquel que se inventa fantasías o se imagina cosas para argumentar acciones o para inclusive llegar a engañar a otras personas. El de engaño y de mentira no es lo mismo, porque el de engaño, como ya dije, tiene como fin hacer que la gente pierda de vista la fe en el verdadero Dios, mientras que el de mentira hace que la gente hable cualquier cosa. ¿Cómo saber si usted está bajo un poder de mentira? Muy sencillo, si usted es mentiroso, usted está posesionado por un espíritu de mentira. También está el espíritu del mundo o de desobediencia, y vimos además que hay una forma humana de atentar contra el pueblo de Israel y contra el pueblo judío, y lo llaman el antisemitismo. El antisemitismo está dirigido por este espíritu del mundo o este espíritu de desobediencia. Y mencionamos el espíritu del anticristo. El anticristo en la Biblia es una persona. Puede ser que ya haya nacido y puede ser que dentro de muy poco tiempo, según la profecía bíblica, se manifieste. Pero además el anticristo tiene una fuerza espiritual, y la Biblia dice desde los primeros momentos de la iglesia que ese espíritu del anticristo rondaba. Anticristo significa que se opone a Jesucristo, que quiere tomar el papel de Jesucristo y que inclusive engaña a la gente tomando una personalidad como si fuera Cristo, pero en realidad viene del diablo. Es un hombre, el anticristo, pero ese anticristo ha recibido poder de Satanás mismo para manifestarse. En algún momento hablaremos más de esto. Sin embargo, quiero decirles algo, y es que en las últimas semanas, después de empezar a tocar estos temas, ha ocurrido algo muy importante al interior de la iglesia, y es que muchas personas han reconocido que estaban bajo una posesión demoníaca. Han venido a los pastores a pedir ayuda y a decir, necesito que oren por mí. Inclusive los momentos de ministración que hemos tenido al finalizar estos cultos ha traído una gran esperanza porque muchos fueron liberados. Pero debo decir algo, hay muchos otros que no se han tomado en serio este tema y todavía están bajo el poder de uno de estos espíritus. Y le voy a poner un ejemplo. Algunos están bajo el poder del espíritu de mentira porque les diagnosticaron una enfermedad y el espíritu de mentira dice por sus bocas, no, me siento muy mal, cuando en realidad no se siente muy mal. E inclusive llegan a decir con su boca, no, la cosa como que es muy grave. Y además llegan a decir con su boca cosas como, no, pues ahí me van a hacer un tratamientico y esperar porque esta enfermedad como que no tiene cura. Lo que está obrando es un poder espiritual de mentira sobre esa persona. ¿Por qué?
porque aunque es cierto que hay enfermedades que pueden permanecer en el cuerpo, también es cierto que hay enfermedades que se sujetan al poder de Jesucristo, y por eso leímos en Mateo capítulo 8, 16 y 17, que con una sola palabra del Señor era suficiente para que los endemoniados fueran libres y para que los enfermos fueran sanos. Alguien dirá, pastor, pero el apóstol Pablo tuvo que lidiar con una enfermedad el resto de su vida. No era una enfermedad, se manifestaba como si fuera una enfermedad, pero era un aguijón. Y Pablo dice que Dios le dice, mire Pablo, yo no le voy a quitar a usted esto, primero, porque es un aguijón de Satanás para que usted no se vuelva orgulloso. No dice que Pablo era orgulloso, él no era orgulloso. Dios le dice, como te he dado tanta unción, tanto poder, tanta revelación y tanto conocimiento, no quiero que te vuelvas orgulloso. Pero la segunda cosa es que Dios le dice, Pablo, recuerde que mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que Pablo perdió posiblemente su vista a muy temprana edad, su visión, sus ojitos. Pero mire que de todos los apóstoles fue el que más cartas escribió y que nos quedan hasta hoy. ¿Qué ocurrió? Dios cumplió su promesa. El poder de Dios se perfeccionó en la debilidad de Pablo. Pero hay personas que se acostumbraron a vivir enfermas. Les gusta estar enfermas. Y quiero que sepa, tal vez si usted se acostumbró a esto es porque usted no se ha tomado en serio el poder liberador del Señor Jesucristo. En las últimas semanas hay personas en esta iglesia a las que Dios ha sanado completamente porque vino el poder liberador quitando las enfermedades que los médicos decían no tiene cura. Ahora bien, esta mañana yo quiero invitar un momento al hermano Sebastián Orrego. Yo hablé con él y he insistido en decirle, seguro que quieres hablar esto, seguro que quieres contar un testimonio. El hermano quiere contar un testimonio de lo que ha pasado en los últimos días en su vida. Inclusive, hasta anoche yo le decía, Sebastián, ¿estás seguro que te quieres exponer así? Él tomó una decisión y él voluntariamente está esta mañana acá porque quiere compartirnos qué ha pasado en su vida en las últimas semanas. Muy buenos días, hermanos. El Señor Jesús los bendiga. Amén. ¿Cómo han estado? En la gloria al Señor. Bueno, primeramente, aquí puedo reconocer que mi debilidad pecaminosa, mi debilidad es la inmoralidad sexual. Durante toda mi vida, desde mi juventud, eso me llevó a la práctica, la pornografía y la masturbación. Durante muchos años, desde los 12 años, yo tomé la decisión de hablar con Pastor Junior la primera vez, donde estuvimos en acompañamiento, tuvimos la oportunidad de ayunar, de postrarme en la presencia del Señor para arrepentirme de que yo pueda ser liberado de eso. Pasó un tiempo y volví a la práctica. Entonces me di cuenta durante todo ese tiempo, el transcurso de todo ese tiempo, que yo abrí puertas a los demonios y permití que los demonios me tomaran como obsesión la pornografía, la obsesión, y me volví adicto. Eso me llevó también a otras prácticas peores. Y a tal punto de que ahorita, un tiempo atrás, no muy corto, tuve fracturas con mi relación con mi prometida. Desde que el Pastor Junior empezó con esta serie de mensajes para la gloria del Señor, en el sermón de la suegra y los demonios, y él hizo la liberación. En ese momento el Señor ya liberó totalmente mi vida. Entonces hoy, delante de ustedes y en el nombre del Señor Jesucristo, puedo testificar que soy libre por la gracia del Señor Jesucristo. Como consecuencias de esa obsesión, tuve prácticas hasta pensamientos de suicidio. Esos demonios muchas veces querían matarme. Pero en esos momentos la gracia del Señor fue más. Y el Señor permitió que, a pesar de que estuviera bajo la influencia demoníaca, permitió que yo me postrara en la presencia de Él para pedirle misericordia y que no permitiera que tomara esa decisión. El Señor Jesús les bendiga.
Ya pues, a ver si lo casamos ligerito. Esto hay que tomárselo en serio. Esto hay que tomárselo en serio. Esta mañana quiero hablar de un espíritu más. Y es el espíritu que la Biblia llama el espíritu de fornicaciones. Y lo habla así en plural. En Oseas capítulo 4, versículo 12, la Biblia dice: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Este espíritu de fornicaciones es el espíritu que lleva al pueblo de Dios y a la iglesia del Señor Jesús a la infidelidad. La historia del profeta Oseas, que usted la va a encontrar en la Biblia, es una historia en la que Dios un día le ordena a Oseas y le dice: Oseas, ve y toma por mujer a una mujer inmoral, a una mujer prostituta, a una mujer que no tenga problema en tener sexo con diferentes hombres. Tú la vas a tomar a ella como mujer. La Biblia dice que el profeta Oseas fue y tomó a una mujer que se llamaba Gomer. Mucho cuidado con las Gomer por ahí, mucho cuidado con las Gomer. No con las Gómez, con las Gomer, mucho cuidado. Con las Gómez, pues ya después miramos a ver cómo las liberamos también a ellas. Con las Gomer. Pero la Biblia dice que él fue y tomó a Gomer, tuvo algunos hijos con ella, y Dios empieza a ilustrar al profeta y a decirle: mire, profeta, así como usted ama a Gomer y ha tenido hijos con ella, y así como ella es infiel y no se cuida para usted, así es mi pueblo conmigo. Y Dios trae acusaciones para Israel, para Efraín y para Judá. Y Dios empieza a decirle al profeta: mire, a este pueblo de Israel le encanta adorar a dioses que no son Dios. Yo les he dado vino, les he dado mosto, les he dado aceite, les he dado con qué cubrir su ropa, porque les he dado lana para que confeccionen su vestido. Y ellos vienen y sacan provecho de mí, ojo, está hablando Dios, pero después ellos se van a rendirle culto a otros dioses. A dioses que no son en realidad nada, pero a quienes ellos les rinden culto. Luego en el capítulo 3 y 4 la Biblia dice que Dios le dice al profeta que tome una vez más a su esposa, y él le dice a ella: mire, Gomer, vamos a hacer una cosa, usted me ha sido infiel muchas veces, yo me he dado cuenta de todo lo que usted ha hecho, de hecho estábamos separados, pero vamos a hacer otra cosa, yo le voy a pagar a usted el precio de su prostitución para que usted me sea fiel. Ni usted se va a acostar con otro hombre, ni yo me voy a acostar con otra mujer. Y entonces Dios vuelve y le dice al profeta: ¿sabe qué, profeta? Inclusive aunque usted hizo esto, su mujer no va a dejar de ser infiel. Y al llegar al capítulo 4, entonces Dios le va a decir al profeta que no depende de la actitud de ella, de la mujer de Gomer, que no depende de todo lo que él le da ni de todo lo que le provee, que inclusive no depende que ella sea la madre de los hijos del profeta, porque a ella le importa un comino ser la mamá de esos hijos. Hoy es Día de la Madre, pero hay que reconocer, hay madres a quienes no les importan sus hijos. Prefieren su placer, prefieren su bebida embriagante, prefieren sus fiestas, prefieren sus amigos y no han tomado en serio su papel maternal. Entonces Dios le va a decir: ¿sabe qué, profeta? Usted puede enamorarla, usted puede darle regalos, usted puede darle vino, mosto, aceite, alimento, lana para que confeccione sus vestidos, pero ella no va a cambiar. Y ella no va a cambiar porque
lo que le produce a ella esta infidelidad constante es el espíritu de fornicaciones. Y ahora Dios le va a explicar al profeta cómo funciona esto. Dios le dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Y dice, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. ¿Cómo así? Preguntará usted. ¿Acaso el pueblo de Dios les consulta a los ídolos? ¿Y acaso consultar a ídolos es un pecado contra Dios? Claro que lo es. Y por eso va a terminar el texto diciendo que el pueblo de Dios lo abandonó, le fue infiel y se convirtió en un pueblo fornicario porque consultaron a los ídolos. Pero quiero que piensen esto. Mire lo que el texto dice. Mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta. Piense por un momento en una estatua de cualquier nombre que usted le quiera dar, María Santísima, Virgen del Carmen, San Judas Tadeo, lo que usted quiera imaginarse, un Buda. Hay un ídolo. Y la gente venía y le preguntaba al ídolo cualquier cosa. Oye, ídolo de mi corazón. Oye, ídolo a quien adoro con toda mi alma. Oye, ídolo, ¿qué debo hacer? ¿Debo hacer ese viaje o no? ¿Ustedes qué esperan que el ídolo haga? ¿Va a contestar o no va a contestar? No contesta. Pero escúcheme, a ellos sí les contestaba. ¿Y por qué les contestaba? Mire lo que dice. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. El ídolo sí les respondía, aunque en realidad no era el ídolo, sino era el espíritu que estaba en el ídolo. Y ese espíritu es llamado espíritu de fornicaciones. Y entonces la gente se admiraba y la gente decía, me respondió. ¿Se ha dado cuenta que la gente va y paga votos, penitencias? Dice que mandó a hacer una misa a tal ídolo, a tal estatua, inclusive de figuras cristianas, y luego dicen que sí les respondió, que sí les hizo el milagro para ellos o para su familia, sí les responde, pero no es el ídolo, es el espíritu de fornicaciones. Pero ese espíritu de fornicaciones nunca los lleva a Dios, sino que dice, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar. ¿Y por qué erraban? Porque ellos decían, esta imagencita, este escapulariecito, esta estatuica, esta sí me responde. Y los hizo alejar del Dios verdadero. Y ese alejamiento Dios lo llama fornicación. Fueron infieles. Quiero que sepa que la Biblia deja claro, y es que ningún ídolo, ni de oro, ni de plata, ni de yeso, ni de madera, de nada puede hablar, no puede vivir. Un ídolo es un objeto inerte, sin vida. La Biblia afirma lo siguiente de los ídolos. En el Salmo 115, versículo 3 y siguientes dice, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Versículo 4. Pero sus ídolos, o sea, los del mundo, son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Mire qué interesante esto. Así que el ídolo es un objeto inerte. Quien lo hizo, Dios lo pone en esa misma configuración, un objeto inerte, y es una persona. Y quien confía en él y quien adora en él, es un objeto inerte. Así que la Biblia dice que sus objetos que no tienen poder, no tienen origen celestial, no tienen ninguna capacidad para hacer nada porque simplemente no son un Dios.
Entonces usted dirá, pastor, pero entonces ¿por qué en el profeta Oseas el texto dice que el ídolo de madera les respondió las oraciones y los cultos y los cánticos y las súplicas? Y escúcheme, no de los paganos, del pueblo de Dios. Paremos un momento acá. No era la gente del mundo la que estaba adorando esos ídolos, era el pueblo de Dios. Era aquellos que habían conocido al Dios verdadero. Era aquellos que tenían la ley de Dios. Era aquellos que tenían una promesa que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. No eran un pueblo pagano, eran el pueblo de Dios. Pero ese pueblo de Dios dijo, vámonos tras los dioses de los asirios. Vámonos tras los dioses de los caldeos. Miren cómo son de fuertes los caldeos y los asirios. Y entonces ellos dijeron, para poder sobrevivir necesitamos hacer alianzas políticas. Así que Israel corrió a hacer alianzas, intentó con Egipto, lo hizo con los babilonios, lo hizo con los asirios, lo hizo con los caldeos. Y resulta que cuando se alió con todo el mundo, fueron y miraron lo que ellos hacían y dijeron, esto nos gusta. ¿Recuerda usted cuando el apóstol Pablo escribió sabiamente diciendo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres? Así que ellos ya no querían ser el reino de Dios, ellos ya no querían que Dios les gobernara. Ellos querían tener modelos semejantes de gobierno, de política. Y querían hacer alianzas con gobiernos fuertes para que si algún enemigo los atacaba, ese enemigo fuerte viniera a defenderlos. Dentro de esa costumbre ocurrió algo milagroso. Y lo milagroso fue, para los que me están escuchando en radio, milagroso entre comillas. Lo milagroso es que el ídolo les respondió. Usted dirá, pastor, pero ya vimos que la Biblia dice que tienen boca y no pueden hablar y que ni un solo sonido emite su garganta. Pero Oseas 4:12 dice, y el leño le responde. Ya vimos entonces cómo le respondía al pueblo de Dios un objeto sin vida. ¿Cómo le respondía? Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar. Un espíritu se apoderó de ese objeto sin vida para darle apariencia de vida. Un espíritu se apoderó de ese ídolo para hacerle creer a la gente que ese ídolo tenía poder para comunicarse. Y lo peor, como la gente ha depositado su confianza en ese objeto que se ve, ignoran que quien habla es un espíritu invisible que tiene como fin hacer que el pueblo de Dios le sea infiel al Señor. El objeto no habla. Quien habla es el espíritu de fornicaciones. El apóstol Pablo habló acerca de cómo un ídolo no es nada, pero cómo un ídolo está bajo una posesión demoníaca. En el primer escrito que el apóstol Pablo le hizo con una carta a los hermanos en Corinto, en el capítulo 8, versículo 3, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: pero el que ama a Dios es conocido por él. De modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada. Diga conmigo, un ídolo no es absolutamente nada. Y también, ¿qué más sabemos? Que hay un solo Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Hay un solo Dios. Y luego Pablo dice, pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, dice Pablo, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos.
Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que todavía comen carne estando conscientes de que ha sido sacrificada a un ídolo y su conciencia se contamina por ser débil. Así que Pablo deja aquí claro, hay un solo Dios, hay un solo Señor, y aunque la gente piense que hay muchos dioses en el cielo y en la tierra, esos ídolos son nada. Pero en el capítulo 10 Pablo retoma el tema y va al versículo 19 y dice, ¿qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo. Ya dijimos, un ídolo es nada. Y Pablo dice, no, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Así que cuando usted ve a alguien rezando, haciendo cánticos, sacrificios, procesiones y recordando inclusive historias bíblicas, presentando votos de consagración, pidiéndole a ese ídolo que sane a su familiar cercano o inclusive a él mismo, usted debe saber, el ídolo no es nada, pero esa persona le está ofreciendo al demonio o a los demonios que están en ese ídolo. Entonces, ¿cómo se manifiesta el espíritu de fornicaciones? Si volvemos al profeta Oseas, ahora en el capítulo 5, versículo 4, dice la palabra de Dios, no piensan en convertirse a su Dios, pues en medio de ellos hay un espíritu de fornicación y no conocen al Señor su Dios. ¿Qué es lo primero que hace el espíritu de fornicación o de fornicaciones, como leímos en el versículo 12 del capítulo 4? Embota la mente, entorpece la mente. Miren cómo dice el versículo en la primera parte, no piensan en convertirse a su Dios. Así que este espíritu toma la mente de la gente para llenarla de cosas que les produce placer por medio del pecado y de la maldad. Y esto tiene sentido en dos direcciones. En primer lugar, debo decir que algunas enfermedades mentales, algunas condiciones como los trastornos de atención, algunos síndromes que muestran signos o déficit en algún área del conocimiento, la incapacidad para memorizar, la incapacidad para atender o entender una instrucción, la incapacidad para obedecer órdenes, son producto del atontamiento demoníaco que busca que la gente justifique su rebeldía, aduciendo tener una enfermedad o condición psicológica y emocional que requiere tolerancia. La semana pasada alguien que no es de esta iglesia, pero que ha estado viendo estos sermones, me contactó para decirme lo siguiente. Mi hija ha sido diagnosticada con un trastorno de atención. Johnny, recuérdame cómo se llaman. TDAH. Y me decía, pastor, ¿será que mi hija está bajo una influencia demoníaca? Es extraño que ella tiene este trastorno de atención solo cuando se le dan órdenes, solo cuando se le pide que haga ciertas cosas, solo cuando se le exige atención en sus obligaciones como estudiar. Pero cuando no se le hacen estas exigencias, ella se comporta como una niña normal. ¿Cree usted que hay algún pecado en su hija?, pregunté. Y me dijo, puede ser, pero no estoy seguro. Es demasiado pequeña. Tiene 8 años.
¿Cree usted que algún pecado de ustedes como padres ha traído un estándar de maldición sobre su hija? La mujer dice, a ver, pastor, mi esposo y yo siempre fuimos adictos a las drogas. La niña fue concebida en medio de un momento de drogadicción. Le dije a ella, entonces estaban bajo una influencia demoníaca, no hay ningún trastorno. La mujer dijo que iba a hablar con su esposo y que se iba a comunicar con nosotros porque quiere que hagamos un tiempo de liberación. Estoy esperando que ella tome esa decisión con su familia. Mucho cuidado. Hay muchas personas que están bajo espíritu de fornicaciones y aducen que están bajo una enfermedad o condición psicológica y emocional que requiere tolerancia a los demás, pero es esto, es un demonio. Pero en segundo lugar, el espíritu de fornicaciones llena la mente de los creyentes, es decir, nosotros, esto es para nosotros. Llena la mente de los creyentes con todo tipo de información y abundante información, que en realidad lo que busca es intoxicar la mente de los creyentes. Información no sana. Y ese abundante modelo de información tiene un fin: alejar a las personas del temor del Señor, pero brindarles placer con el pecado. ¿Por qué un hombre bueno? ¿Por qué un padre trabajador? ¿Por qué un hombre que se esfuerza por mantener económicamente a su familia puede llegar al pecado de la inmoralidad sexual después de haber escuchado todas las advertencias por medio de la palabra del Señor? Muchas veces es porque el espíritu de fornicaciones está en su esposa, que lo hostiga tanto, al punto que parece que le tapara la nariz de sus emociones para que él no pueda ni siquiera respirar. Y luego ese hombre es desviado en su fe y en su conducta para olvidar el temor del Señor y encontrar refugio en el placer del pecado de mujeres que quieren brindarle a él lo que en casa no se les brinda. Mucho cuidado tú, querido creyente, porque cuando tú empiezas a escuchar todas las historias que le pasan a esa persona que tú detestas y que no te has tomado en serio en perdonar y arreglar tu situación con esa persona, entonces toda esa información va a venir a obsesionar tu mente y se va a posesionar de ti como el espíritu de fornicaciones, haciendo que te olvides del temor del Señor y que empieces a alegrarte del mal que ha venido sobre tu adversario. Ahora te estás regocijando en el pecado. Mucho cuidado, creyente, cuando usted prefiere escuchar todos los discursos del político de turno, pero abandone la palabra de Dios, porque usted lo que está haciendo es poniendo su confianza en ese político de turno. Hace algunos años, en un proceso de desplazamiento que tuvimos como iglesia, aparecieron políticos a decirnos: ¿qué podemos hacer por ustedes? ¿Cómo les podemos ayudar? El pastor y yo dijimos: nuestra ayuda viene del Señor. Alzamos a Él nuestros ojos, alzamos a Él nuestra mirada. Porque no queríamos convertirnos en una iglesia fornicaria. ¿Y cómo es una iglesia fornicaria? Una iglesia que abandona la palabra de Dios para empezar a poner su esperanza en las alianzas políticas, y en esas alianzas políticas abandonan al Señor su Dios. Queridos hermanos, es preferible perderlo todo, aunque sea nuestro, pero permanecer firmes en el temor al Señor. Sé que muchos esperaban que yo hablara de sexo esta mañana con ese título de espíritu de fornicaciones. El sexo ilícito, inmoral, es una manifestación de este espíritu, pero en realidad lo que la Biblia reconoce como fornicación y adulterio es infidelidad al Señor. El apóstol Pablo menciona
que este espíritu de fornicaciones está tan latente al interior de la iglesia que presiona como cuando un demonio oprime, pero además que obsesiona cuando toca la mente y además posesiona para que cambien sus acciones. En el capítulo 4, versículo 1 y 2 de la primera carta que Pablo escribió a su discípulo Timoteo, Pablo dijo, el Espíritu dice claramente, y paremos aquí un momentito, pare un momento conmigo, no tome nota todavía, présteme atención a lo que voy a decir. Pablo está escribiendo esta carta desde la prisión. Posiblemente ya estaba en la cárcel de Mamertino, que quedaba a 1,5 cuadras del palacio del emperador. Quien llegaba a esta cárcel sabía que pasaría sus últimos días de sentencia y que pronto llegaría la muerte. No se conoce en la historia que algún preso hubiese llegado a Mamertino y pudiera salir libre. Todos los condenados a muerte tenían horas o días, pero no salían vivos de allí. Pero hay una condición. Los que llegaban allí eran trasladados de una cárcel que estaba en una montaña cerca a Roma. Y todo el mundo veía el desfile, cómo los traían, los encerraban en esta cárcel y aunque estaban condenados a muerte no los mataban de manera inmediata. Los obligaban a estar en Mamertino porque el olor era insoportable, porque había una humedad natural en ese edificio que estaba en un sótano, en el cual metían dentro de calabozos a los presos, y cuando ellos empezaban a sentir ese aroma, sus pulmones se empezaban a llenar de hongos que luego se manifestaban en la piel, al punto que se enfermaban gravemente y tenían fiebres muy altas y no había medicamento, y ellos, los presos, empezaban a suplicarle a los encarceladores, máteme ya, por favor, máteme ya. Pablo no lo hizo así. Puede ser que Pablo haya vivido allí más de 6 meses, cuando inclusive los presos no duraban más de 1 mes en esa cárcel. Y él estaba tranquilo, seguramente enfermo. Pero escuche algo. Cuando Pablo está escribiendo esta carta, él no está solo en la cárcel. Los siguientes versículos Pablo va a decir que no los va a escribir él de su propia cuenta, sino que en ese punto él va a dictar o va a ser usado para escribir lo que el Espíritu Santo está dictando. Así que estos versículos, Pablo los escribe, pero los dijo directamente el Espíritu Santo del Señor. Y Pablo no dice, el Espíritu me inspiró que escribiera esto. Pablo no dice, bueno, como les he enseñado en otras oportunidades. Tampoco dice, quiero recordarles lo que tantas veces he predicado. Al llegar a este punto, Pablo dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. El Espíritu Santo escribió esto para nosotros. Y hoy me pregunto, ¿será que en los próximos meses o años este texto se va a convertir en real en la vida de ustedes? Y usted dirá, ¿y cómo? Pues que usted abandone la fe. Y tal vez se vaya sin despedirse de esta congregación. O inclusive se despida y diga, pastor, me voy. Hallé un lugar donde hay unción. Y estamos buscando otra dimensión de lo espiritual. Y me encontré con pastores que tienen una unción poderosa. Y que aunque usted crea que se está yendo por bien, se esté yendo por una inspiración engañosa y una doctrina diabólica. Íntima Devoción lleva 20 años. Y no sé cuántos más permitirá el Señor que esta congregación tenga.
Pero en estos 20 años hemos visto que esto se ha convertido en cierto. Y muchos se fueron siguiendo a inspiraciones engañosas y a doctrinas diabólicas. Versículo 2. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Observe, la fuerza espiritual en el versículo 1 opera a través de seres humanos en el versículo 2. Así operan los demonios. Los demonios operan a través de gente. La versión Reina Valera no usa la palabra encallecida, usa la palabra cauterizada. Y lo que quiere decir es que la mente, la conciencia de esas personas se ha vuelto insensible. ¿Ha visto usted las manos de un campesino? Cuando alguien lleva muchos años labrando la tierra, usando el azadón, la gambia o la horca, las manos de esas personas tienen callos. ¿Sabe qué es un callo? Un callo es una quemadura producto del roce constante con esa herramienta. Al principio eran ampollas, dolían y cuando se reventaban ardían. Pero a medida que pasó el tiempo, esas heridas se convirtieron en callos. Y cuando usted ve hoy a un campesino cogiendo una herramienta, usted se da cuenta que a él no le duele, porque el callo lo dejó insensible. Eso hace el espíritu de fornicaciones. Lleva a la gente a pecar contra el Señor con una práctica tan constante que la conciencia deja de doler y nunca piensan en convertirse al Señor. El espíritu de fornicaciones te encallece las recapacitaciones. La segunda cosa que hace este espíritu es que estorba el conocimiento de Dios. Versículo 4 de Oseas 5, no piensan en convertirse a su Dios, pues en medio de ellos hay un espíritu de fornicación y no conocen al Señor su Dios. Este espíritu de fornicaciones, además de encallecer la conciencia de la gente, distorsiona la verdad de Dios. Escuche lo que acabo de decir. Distorsiona la verdad de Dios. ¿Y cómo se ha manifestado en nuestros días? Voy a mencionar 4 cosas, son más. En primer lugar, por medio de la falsa religión que trasladó el paganismo a un lenguaje idolátrico de figuras cristianas. En segundo lugar, mostrando otros caminos que no son Jesús para encontrar paz, seguridad, estabilidad económica, la luz, el conocimiento y el acceso a Dios. En tercer lugar, por medio del politeísmo, es decir, se puede adorar a dioses diversos a la vez. Pero quiero centrarme esta mañana en una cosa que me inspiró la predicación del pastor el domingo pasado. Doctrinas como el cesacionismo. Detengámonos un momento a pensar esto. La doctrina del cesacionismo surgió en el seno de la iglesia cristiana. El cesacionismo afirma que el Espíritu Santo ya no tiene como fin dotar a los creyentes de dones espirituales. Los cesacionistas, sin ningún argumento bíblico, aducen que en este tiempo el Espíritu Santo no hace por medio de los creyentes milagros, sanidades y prodigios. Si un cesacionista hubiera escuchado el testimonio de Sebastián esta mañana, ese cesacionista diría
que en vez de ser liberado por un demonio, lo que esta persona que ha hablado, lo que está incurriendo es en el acceso a un demonio. Los cesacionistas han supeditado la obra del Espíritu Santo a que imparta conocimiento teórico e histórico con enseñanzas de la Biblia que según ellos ya no aplican para nuestros días. Así que ellos te cuentan cómo Pablo sanó al papá de Publio, pero te dicen, pero hoy ya no puedes sanar a la gente después de orar por ellos. Los cesacionistas te dirán que aunque Pablo le ordenó al espíritu de adivinación que estaba en una muchacha en Filipo que se apartara de ella, ya hoy el Espíritu Santo no le da autoridad a ninguna persona para que libere a otros que están endemoniados. ¿Sabe qué ha pasado con este espíritu de cesacionismo? Ha hecho que muchos creyentes se congreguen en las iglesias y reciban información bíblica, pero les impiden tener una experiencia personal con el Espíritu Santo. Hace unos meses el pastor papá y yo estamos orando por algo específico y quiero compartírselos hoy. A nosotros nos parece una bendición que usted llegue a la iglesia con su Biblia y tome nota. Sabemos que usted ha crecido en la fe. Sabemos que usted ha crecido en el conocimiento de la palabra. Pero hay algo que le estamos pidiendo al Señor. Y es que lo que estamos predicando no se convierta solo en conocimiento y en teoría para usted. Porque si usted convierte esto solo en teoría, usted ha incurrido en el error del cesacionismo. Y mire, hago una encuesta sencilla. ¿Quién en esta iglesia, en lo que llevamos de este semestre, ha sanado a personas enfermas imponiéndole las manos? Levante la mano quien lo ha hecho. 1, 2. 3, 4. 5. ¿Y los demás qué? 6. 7. ¿Y los demás qué? ¿Para qué están congregándose? ¿Para qué se están congregando? ¿Acaso no deberíamos congregarnos para tomar alimento, fuerza y nutrición para ir y hacer la obra del Señor en este mundo perdido? ¿Hasta cuándo los gritos en la iglesia son o para insultarse en familia o para correr necesitando una ambulancia en vez de recurrir primero a clamar al Señor para ver la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros? ¿Hasta cuándo usted, querida mamá, hoy que estamos celebrando el Día de la Madre, va a seguir siendo indiferente a la realidad de que sus hijos se están perdiendo? ¿Cuándo va a imponer usted las manos sobre sus hijos para ordenarle a cualquiera de estos espíritus que hemos mencionado que se vayan de la vida de sus hijos? Y permítame, hago la siguiente parte de la encuesta. Alguien que me diga siquiera la mitad de los espíritus que he venido exponiendo. Uno que sin leer en su libreta de apuntes separe y de memoria mencione siquiera 6 de esos espíritus. No se permita convertirse en oidor olvidadizo, porque cuando usted está fuera en el mundo y alguien te quiere atropellar en su carro, en su motocicleta, cuando tu amigo te cuenta la dificultad que tiene en casa porque su esposa está poniendo los ojos en otra persona y se quiere ir de casa,
Usted debería entender que hay una fuerza de oscuridad y que usted en el nombre de Jesús es la autoridad que Dios ha dado para que establezca el reino de Dios en esa familia. Pero no podemos seguir así. Pastor, es que qué miedo los demonios. No, hermanos, no ponga el orden incorrecto. El orden correcto es que los demonios creen en Jesucristo y creen que Dios es uno, y ellos son los que tiemblan. No tiembla la iglesia. Uy, pastor, es que yo vi a esa persona y estaba muy endemoniada. Yo me hice para un ladito. ¿Sabe por qué? Porque usted no se ha tomado en serio el evangelio. Porque saben que lo único que pueden lograr con el miedo es que la gente se espante, pero ellos son los que tienen miedo. Poder, amor y dominio propio. ¿Ha visto usted los atracos? Cómo la gente va atracando, sacando armas para quitarle a la gente sus teléfonos celulares, sus cadenas, sus pertenencias, el dinero que acaban de sacar del banco. La mayoría de esos atracadores tienen que consumir alucinógenos porque van muertos del miedo. Así son los demonios. Pero resulta que cuando sacan el arma, el que se asusta es el otro. Y mire cómo está perdiendo la gente el miedo social. Hoy la gente armada ya no le importa dispararle a un ladrón. Y cuando uno los ve muertos, uno siente el pesar humano. Pero le voy a decir una cosa. No podemos sentir pesar de los demonios. Si usted siente pesar de un demonio, usted está en el equipo equivocado. Si usted le da miedo a un demonio, usted está en el lugar equivocado. Si usted ha sentido el roce de un espíritu, como menciona el libro de Job, y usted se espanta y le da miedo, usted está en el equipo equivocado. Porque el equipo de los miedosos es el de los demonios, porque ellos creen y tiemblan. Mucho cuidado con esta gente que está hablando del cesacionismo. Ellos se llaman a sí mismos reformados, puritanos, calvinistas, luteranos, pero nunca hablan del Espíritu del Señor. Ellos sienten vergüenza de las hazañas de Dios y buscan a sacar a miembros de las iglesias de sana doctrina para llevarlos a morir la vida del Espíritu Santo, porque están guiados por doctrinas de demonios e inspiraciones engañosas. Esas personas son altivas, soberbias y argumentadoras, pero su vida de fe es reseca. No toman el nombre del Señor Jesús como el nombre sobre todo nombre, aunque predican ese texto. Se está dirigido por el espíritu de fornicaciones cuando se llega a creer que los prodigios, hazañas, portentos y milagros que Dios hizo en el pasado ya no tienen cabida en medio de nosotros. Pero hay poder en el nombre de Jesús, porque el espíritu de fornicaciones hace que hablen del Dios que no conocen. Le dicen a la gente: cree en Jesús que Él te puede salvar, pero Él no te puede sanar. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Jesús tiene poder para lo que Él quiera, por siempre y para siempre. En Éxodo capítulo 15, aplaudan al Señor esta mañana. En Éxodo capítulo 15, versículos 11 al 14 dice: ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra.
Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Y miren esto que le falta escuchar al mundo. Las naciones temblarán al escucharlo. La angustia dominará a los filisteos. ¿Sabe por qué la gente está tan soberbia contra Dios en el mundo? Porque la iglesia ha callado los portentos del Señor. Estos cesacionistas dicen que Jehová es uno en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento hay otro que es Jesús. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos lo que dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo. Cuando a Abraham lo visitaron 3 hombres para decirle: el próximo año vas a cargar a un niño, hijo tuyo, con tu esposa Sara en tus propios brazos. Nosotros no creemos que entre esos 3 iba un tipo con figura de barba blanca, viejito y canoso. El Dios que se le manifestó a Abraham es el mismo Dios que años después, siglos después, murió en la cruz del Calvario y resucitó, y se llama Jesucristo el Señor. Cuando Jacob peleó con el ángel y Jacob le dijo al ángel: no te voy a soltar si no me bendices. Quien estaba peleando con Jacob no era un simple ángel de alas y con fuerza especial. Era el mismo Jesucristo, porque Él es el único que puede bendecir. Y le dijo: ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido victorioso. Y dicen estos cesacionistas que el Espíritu Santo no hace milagros en medio de la iglesia. Así que se reúnen solo para leer y filosofar. Sin embargo, nosotros no creemos eso. Y no lo creemos porque en San Juan capítulo 14, versículos 12 al 17, el Dios verdadero llamado Jesucristo dijo: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, dice Jesús, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. ¿Quién es? El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Así que, querida iglesia, tal vez usted ha pensado que usted puede tener un ídolo y a la vez tener al Dios vivo. Se lo diré claramente: Dios jamás comparte su gloria. Usted sigue siendo dirigido por el espíritu de fornicaciones, o toma esta mañana la decisión de aceptar el señorío de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo para que solo Dios sea el Dios en su vida. Hoy, ese espíritu de fornicaciones tiene ídolos como el ego. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Como el destino: ay, estoy trabajando por una pensión, ¿qué va a ser de mi futuro? Voy a construir esta casita y que me dé muchos arrendamientos para vivir feliz cuando esté viejito. La autoveneración: no hay nadie como yo, no hay nadie mejor que yo. Todos en la familia me deben amar más que a los demás porque yo soy el máximo. Ídolos como las relaciones, gente que tiene primero a su esposa, a sus hijos, antes que al Señor.
Escuché esta semana a un predicador que dijo algo y me voy a adherir a eso. Mi esposa sabe que ella no ocupa el primer lugar en mi vida. El primer lugar en mi vida es para Dios. Y como ocupa Dios el primer lugar en mi vida, entonces mi esposa no es un ídolo y mi hija tampoco. Ídolos como la fortuna. Dentro de unos meses voy a predicar acerca de cómo Dios nos ha dado abundancia y esa promesa de abundancia hoy nosotros la vamos a reclamar en el nombre de Jesús. Pero hay personas que van detrás de la fortuna, que sacrifican al ídolo de la fortuna y entonces se van a la cosita de chance. 33:44. Directo y con cuña. ¿Cómo? Combinado. Y se van a sacrificar ofrendas a sus ídolos cuando se van a comprar el baloto. A ver, 17 de noviembre del 79. Entonces, 17, 11, 19, 79. Me faltan dos. El de mi esposa, 2304. Listo. Con revancha, también. Ídolos. Ídolos como la riqueza, que es diferente a la fortuna. Porque la fortuna busca querer tener lo que no se tiene. La riqueza busca querer tener más de lo que se tiene. Ídolos como la salud. Hay gente que perdió el gozo por una enfermedad, por una gripa, por un proceso médico. Ídolos como la bucólica o comida. Hoy hay gente que no come ciertas cosas, como les dije a las damas en el encuentro de damas, por este gordo, por este gordo. Este gordo es el problema, vea, este de acá. Ah, sí, los que quieren ganar el gordo en la lotería, vea, les voy a regalar este gordo, vea, este. Las ve uno flacas, acabadas, desmejoradas, sin energía, sin fuerza, y ellas van y se ven gordas porque llegan al espejo, es que... No se alegran para comer, no se gozan para comer, no oran a Dios para comer. Qué lindos programas tuviste en la radio, pastor, con Claudia, cuando estuviste hablando de la alimentación. Va uno donde el nutriólogo y el nutriólogo le dice, vea hombre, evite esto y evite esto. Pero mire lo que están diciendo los nutriólogos. Coma todo lo que da la tierrita, la papita, la yuquita, el platanito, las arvejitas, cómase la coliflor, cómase la lechuguita, cómase todo eso. Algunos convirtieron la comida en un ídolo. Si se sientan a comer, empiezan a pensar, esto tiene 300 calorías. Ay, entonces no me puedo comer la galletica que traje ahora. Ídolos como el conocimiento, el cual vamos a combatir en esta iglesia porque sí queremos conocer al Dios vivo, pero queremos conocerlo a Él, no solo de Él, queremos conocerlo a Él. Ídolos como el confort. Querida iglesia, así opera el espíritu de fornicaciones. Pero sobre todo espíritu de fornicaciones, hay uno que es Señor y Dios sobre todas las cosas. Y esta mañana, quien se disponga será libre en el nombre de ese que es Jesucristo de Nazaret. Incline un momento su cabeza, por favor. Padre,
Esta mañana en el nombre de Jesús te adoramos. Tu palabra dice que el Señor Jesús con una sola palabra expulsó a los espíritus que atormentaban a la gente y los entontecía para que no conocieran de tu nombre. Yo te ruego hoy, Señor, que haya liberación en esta iglesia. Sé que muchos piensan que han recibido respuesta a tu parte cuando quien ha hablado es otro espíritu. Y lo peor es que dijeron que tú eras quien les estaba dando órdenes, instrucciones o aprobación a cosas que no debían hacer. Así como en la época de Oseas, tu palabra dice que el leño les respondía y tú dices, no es el leño, es el espíritu de fornicaciones. Esta mañana nos ponemos de acuerdo todos los que estamos acá para decirte, Señor, solo queremos escuchar tu voz. Solo queremos hacerte caso a ti y solo queremos honrarte a ti. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, afirmo que no hay otro Dios, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar, ni debajo del mar. Solo tú eres Dios y solo tu nombre es digno de ser adorado. Señor Jesús, tú eres el Dios de mi vida. Perdóname si le he dado honor, adoración o gloria al espíritu de fornicaciones. Solo tú eres digno de la alabanza y de la adoración. Hoy, en tu nombre, echo fuera todo argumento, toda opresión, toda obsesión y toda posesión demoníaca. Le quito cualquier autoridad en mi vida y proclamo que el señorío de mi vida es de Jesucristo y por eso ahora recibo el Espíritu Santo para que me guíe. Espíritu Santo, estoy en tus manos. En el nombre de Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Íntima Devoción te agradece por participar en nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.